Buen día a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, introducción a la alineación de los ODS en las organizaciones. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompaña, esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer en el transcurso de la sesión por medio del chat o bien activando su micrófono. En esta actividad nos acompaña la maestra Carol Alejandra Arámbula Carrillo, de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Maestra, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Listo, vamos a empezar. Y voy a apagar el video para que no se me vaya a cortar porque he tenido un internet ya por varios días que está medio malo, así que, pero con que vean la presentación, listo. Bueno, esta es la segunda parte de la introducción a la alineación de los ODS con las organizaciones, un poco dando seguimiento a la sesión que tuvimos la semana pasada en torno a cuál es como la ruta usual que siguen las organizaciones de la sociedad civil con algunos otros sectores que están tratando de hacer esta alineación a los objetivos de desarrollo sostenible. La semana pasada también, para las personas que no pudieron estar, un poco retomamos la revisión rápida de por qué el modelo de límites planetarios y economía de la dona en particular son relevantes un poco para entender la sostenibilidad, cuál es el papel que esto juega en la estructura de la Agenda 2030, la sociedad civil, cómo ha participado en esta estructura. Y bueno, en particular para introducir la primera parte de este tema, vimos un poco el rol de la sociedad civil en la Agenda 2030 e hicimos un pequeño ejercicio de alineación con preguntas clave. Dentro de lo que mencionaba la semana pasada que íbamos a ver en esta sesión, pues son ejemplos de cómo distintas organizaciones han hecho, primero que nada, este tema de la alineación en primera instancia y en los demás pasos de implementación, socialización, financiación, también hay algunos ejemplos que ya podemos rescatar que se están dando en distintos sectores, pero particularmente para las organizaciones de la sociedad civil. Estas eran algunas de las preguntas que planteamos en la sesión pasada, que muy amablemente nos hicieron 3 organizaciones el favor de compartir, y es un poco pensar, si es que ustedes no han hecho este ejercicio como organización, cuáles son los ODS que se relacionan de mejor forma con el trabajo que hace su organización, si bien son temas de desigualdad o de acción climática, o de fin de la pobreza, o de hambre cero, o como lo vimos la semana pasada, un caso muy interesante que contribuía al tema de la salud, pero también educación y reducción de las desigualdades, pues bueno, otorgando servicios oftalmológicos a niños y niñas. Y bueno, también a partir de esa revisión de ODS seleccionados, es conocer con las organizaciones si han tenido la oportunidad de revisar las metas que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, que en su momento también hicimos un ejercicio donde identificábamos lo que nos decía cada meta. Y bueno, pensar en qué acción puntual realiza la organización que es a favor de los ODS y bueno, cómo contribuyen estos a toda la concepción de sostenibilidad, retomando derechos humanos, en bienestar o en armonía con la naturaleza, en medio de un sistema económico sostenido y también considerando el tema de las alianzas, las redes con las que colaboran las organizaciones de la sociedad civil y por otro lado también los entornos de construcción de paz. Y bueno, tan importante saber cómo se transmite esta información desde la organización, si es a través de campañas, si es con colaboradores, si es con las comunidades que son beneficiarias de lo que hace la organización o si bien se requieren estrategias para empezar a transmitir
esta información. Otra vez, lo repito para que las organizaciones, sobre todo que no nos han acompañado, que se unen ahora, es importante que cuando pensemos en los objetivos de desarrollo sostenible, estemos siempre planteando si, como lo mostraban las preguntas de ahorita, si existe una alineación o al menos un entendimiento de lo que son los ODS y cómo podemos trabajar con ellos y desde el sector en donde estamos, cómo se contribuye a su cumplimiento, cómo los estamos implementando, cómo nos estamos enterando de lo que sucede con la Agenda 2030 y los ODS, cuáles son algunos mecanismos que a lo mejor se puede dar lectura como, bueno, es a través de estos procesos que financio mis proyectos en la organización. A lo mejor ya dentro de lo que hacemos como organización y contando con presupuesto, grande o pequeño que sea, para alguna temática en específico que cubren los ODS, pues tiene una relación o una contribución al desarrollo sostenible y de manera directa con la Agenda 2030. Pero para que sepamos esto, otra vez se tiene que cumplir con el paso 1, que es la alineación, y a partir de ahí, pues hacer dos cosas claves, que son el tema de la evaluación y la socialización. ¿Cómo estoy transmitiendo esta información y qué estoy haciendo con ella? Hay otras perspectivas, digo, esta es un poco la que a partir de la experiencia que he tenido con distintos sectores al trabajar la Agenda 2030 y los ODS, digamos que son los pasos más comunes. Obviamente no están talados en piedra y hay muchas otras estrategias, pero revisando distintos materiales, guías o sugerencias de cómo las ONGs, las OSCs o distintos sectores pueden trabajar con la Agenda 2030, estos son los pasos más comunes. Sin embargo, les muestro otra perspectiva. Esta es la perspectiva que tiene, por ejemplo, el Pacto Global a través de 5 pasos que son muy similares, también reconociendo que los ODS proporcionan un marco universal, donde las organizaciones tienen que hacer una identificación interna sobre qué objetivos y metas tienen capacidad de influencia y qué acciones se llevan a cabo, programas o proyectos que contribuyan a su consecución, y pues también rindiendo cuentas sobre ello, ¿no? Entonces, lo primero que sugiere en este caso el Pacto Mundial es entender los ODS, familiarizarse con los ODS. Una vez que esto se hace, definir cuáles son las prioridades de la organización en torno a los ODS. A lo mejor no van a ser todos los ODS, como hemos hablado previamente, sino solo algunos. Estableciendo objetivos, a los objetivos en este caso, con prioridades que a lo mejor pueden ser tanto compartidas en red o estrategias para fortalecer ciertas temáticas que vemos como urgentes, prioritarias o imprescindibles para lo que hace la organización. Entonces, este es un ejercicio que también recomienda el pacto se debe de hacer. Obviamente, integrando la sostenibilidad dentro de esta gestión interna de la organización, que si recordarán, en este caso, el esquema o la visión de sostenibilidad que tiene la Agenda 2030 y los ODS son las famosas 5 Ps: personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas. Y bueno, sobre todo reportar y comunicar esta información sobre el desempeño organizacional de cada entidad hacia los ODS. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden dar a conocer o cómo se pueden conocer mejor los ODS? Precisamente como ejercicios como los que se realizan en este curso, identificarlos bien, de dónde vienen, qué nos llevó a adoptar esta hoja común para toda la humanidad, al menos la población de 193 países, y cómo se compromete la organización a dicha consecución, ¿no? Ya sea a través de proyectos, a través de sumar a su socialización, a través de difusión. Ya esto es sí, pues las estrategias cambian de sector a sector, de organización a organización, con los recursos que se cuentan, por supuesto, pero lo que sí es, digamos, ideal es conocerlos bien, comprometerse con su consecución y sobre todo, pues sensibilizar a distintas personas o distintas poblaciones beneficiarias sobre la importancia de los ODS.
Otro más, que es el tema de definir prioridades, como les decía, pues hay que mapear el impacto que la organización tiene en los objetivos. Por ejemplo, lo pone aquí claro el pacto, una entidad con un proyecto de lucha contra la desnutrición estará impactando de forma directa en el ODS 3, mientras que una campaña de prevención de violencia de género estará más alineada. Aquí, por supuesto, también se sugiere que dentro de esa definición de prioridades se seleccionen indicadores y se recopilen datos, como los que se ponen aquí abajo, sobre el ODS 2, beneficiarios de programas de nutrición para ayudar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo al ODS 2 y sus metas, o el ODS 5 sobre igualdad de género, número de proyectos destinados a mejorar las condiciones de las mujeres y niñas en un entorno rural. Es cuántas becas han sido destinadas a personas que viven en situación de vulnerabilidad. En el ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, número de ayudas destinadas a personas residentes en barrios marginales, o no sé, también aquellas casas de migrantes que trabajan temáticas para ayudar a personas en tránsito, por ejemplo, el número de ayudas que se dan mes con mes, que a lo mejor no se reportan de manera en muchos de los casos, pero que sin duda están cubriendo una necesidad de un grupo poblacional que de otra forma no se cubriría. Otro más, acá ejemplo, el número de emisiones de CO2 emitidas como consecuencia de la actividad de la organización. Acompañamiento con ustedes, les he dicho frecuentemente, no porque trabajen temas específicamente que tienen que ver con otorgar derechos socioeconómicos a las personas o garantizar derechos socioeconómicos a las personas, significa que tenemos que dejar de lado la forma en la que también podemos contribuir pues a la restauración del medio ambiente o bien a mitigar impactos más grandes, ¿no? De que si vamos a dar un número de ayudas destinadas, por ejemplo, no sé, despensas o kits de higiene, como sucede con la población migrante, con muchas de las casas de migrantes que ayudan a esta población, pues bueno, que el impacto al medio ambiente a raíz de hacer estos ejercicios, pues no sea descontrolado, ¿no? Todas esas cosas se tienen que pensar de manera holística con las 5 esferas que nos muestra la Agenda 2030. También, pues, el número de alianzas estratégicas que llevan a cabo, ya sea con empresas o con otros sectores. A lo mejor habrá quien trabaje con dependencias de gobierno, con secretarías, con algún programa en específico, un proyecto estratégico de cualquier sector, que sin duda sirve que, pues, siempre se esté trabajando en alianzas. Es algo también que hemos dicho a lo largo de las últimas semanas. Bueno, hay que establecer objetivos específicos, obviamente realizables, medibles con el tiempo. No se va a poner una organización, un proyecto que nada más diga, pues combate a la pobreza sin saber a través de qué mecanismos, ¿no? O cómo es que se va a hacer esto, en cuánto tiempo, en qué población, cuál es mi limitante, a lo mejor hasta distrital o colonial en algunos casos. Entonces, hay que, si estamos hablando, por ejemplo, otra vez de este tema de combate a la pobreza o de fin de la pobreza, como el ODS 1, pues bueno, desarrollar un número específico de proyectos destinados, por ejemplo, a la cooperación al desarrollo, o si vamos a hablar de temas de educación de calidad, bueno, ponerle un poco de porcentajes, a lo mejor no va a ser un 20% como lo muestra aquí, pero un 5%, de acuerdo a la población con la que estoy trabajando. O sea, es importante que sean metas realizables, no tan ambiguas como en algunos casos en las metas de los ODS, sino que la organización sea capaz de traducir estas metas ambiguas hacia lo que hace el día a día, pero pues que sea en la medida de lo posible lo más contable que se pueda. Otra estrategia que ellos mencionan, pues bueno, es sin duda que estos objetivos sean comunicados, que sean también una estrategia de comunicación en beneficio de la organización, que sin duda le proporciona ventajas al momento de hacer alianzas, al momento de aplicar a convocatorias, al momento de estar también enterados sobre hacia dónde se están moviendo las tendencias
de cooperación al desarrollo. Y bueno, pues evidentemente hay niveles de relevancia de los ODS que también menciona el pacto, pues que para algunas organizaciones van a ser desde básicos, fundamentales, esenciales, innegociables en algunos casos, aunque acuérdense que en el esquema que plantea la Agenda 2030, pues hay una evidente interconexión entre todos los ODS, que si bien a lo mejor nada más trataremos temas de educación de calidad o de salud, pues veamos cómo estos también pueden ser una plataforma para contribuir a otros ODS, ¿no? Desde a lo mejor como mi proyecto de combate a la desnutrición, pues también le apuesto a la construcción de comunidades sostenibles ya al menos a un segundo escalón o mayor escala. Entonces, estas son otras formas de priorizar los objetivos. Obviamente hay que integrar los ODS a la organización, otra vez mediante acciones clave que se realiza, pero pues también tratando de que aquellas cuestiones que son a lo mejor más administrativas, de logística, de recursos humanos, que no se pensaría deben de estar muy ligadas a esto. Hay veces que nada más interpretan como que los ODS son parte de la planeación estratégica o parte nada más de los programas, pero no, o sea, la idea es que la organización se apropie de alguna u otra forma del sustento filosófico que traen los ODS de dignidad para todas las personas en un ambiente sano, que creen condiciones económicas favorables, pero también de paz, ¿no? Participar, por supuesto, en otras alianzas que estén trabajando con los objetivos, sobre todo cuando se busca conocer el verdadero impacto del sector hacia la consecución de estos objetivos, sin duda también es importante. Y bueno, otro paso, así como yo en su momento con la metodología que he manejado en el tema de seguimiento, monitoreo y socialización, pues obviamente acá también manejan algo similar, que es reportar y comunicar, es decir, una vez que me alineé, que me apropié de la agenda, que mis proyectos están alineados hasta eso, que ya tengo más o menos idea de los números de la contribución, pues también es comunicar su progreso, ¿no? Aquí se mencionan algunos pasos, lo que es recomendable comunicar, el compromiso específico de la organización para la consecución de los ODS. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de ONGs de México que están haciendo esto ya. Las razones por las que han llevado a cabo la elección de cada ODS como prioritario, ya sea por la misma naturaleza de lo que hace la organización o a lo mejor a un paso más allá. Es decir, si soy una organización que trabaja en temas de derechos humanos, pues a lo mejor también busco contribuir a entornos de paz, ¿no? De construcción de paz o reconstrucción del tejido social. Entonces, también, o sea, con esas aspiraciones, fundamentando las razones de existe lo que quiero hacer como la organización de manera pues natural o habiendo nacido, sino también el impacto que quiero tener en la sociedad. Como yo les decía un poco la sesión pasada, dejar de pensar de manera aislada y construir nodos que nos lleven un poco más a estar interconectados, que es a fin de cuentas lo que buscan tener los ODS. Y bueno, también comunicar los compromisos públicos establecidos, el progreso que se ha tenido, las referencias a las metas y los indicadores de los ODS, la contribución a través de la integración en toda la estructura de la organización y pues las alianzas que se hacen con otros sectores. Hay muchas formas de hacer informes que reportan el progreso o el avance de los ODS a nivel organizacional. En realidad no hay una metodología talada en piedra, sino que hay muchísimas formas. Claro que casi siempre coinciden en que sí debe de existir un proceso de socialización y de cuestiones medibles. Y bueno, esto es al menos lo que el pacto nos dice. Con gusto les puedo un poco compartir esta guía que se me hace muy... Y obviamente hay gente, hay sectores, hay organizaciones que se les hace muy complicado
este tema de la alineación y sobre todo cuando estos temas se quieren tratar con la población del día a día o la población de a pie. Hay una guía que si no la conocen es esta que hizo Naciones Unidas, la guía de los vagos para salvar el mundo. Y literal es un documento súper valioso, pues que te dice qué puedes hacer desde tu casa, qué puedes hacer como cuidador del hogar y como buen vecino, ¿no? Con cosas bastante prácticas, que también de alguna u otra forma son recomendaciones o estrategias que pueden utilizar las organizaciones al momento de socializar el compromiso que tienen y que esperan que sus poblaciones también la sigan. Sé evidentemente que hay poblaciones donde no hay opciones o no hay la capacidad pues para poder tomar esa decisión. Ahora me toca tengo una responsabilidad planetaria porque pues ustedes en muchas ocasiones trabajan con poblaciones sumamente vulnerables, pero las estrategias se pueden cambiar, ¿no? Las estrategias en términos de también aprender de las prácticas de sostenibilidad que pueden tener, por ejemplo, comunidades indígenas o el hecho de que enseñemos a las personas cuáles son sus derechos, al menos en la vía legal. O sea, hay muchísimas formas de empoderar que no necesariamente tienen que ver con cosas materiales, ¿no? Eso lo saben ustedes mejor que yo. Sin embargo, pues bueno, para quienes nos preguntan, que ese es mucho el día a día, cómo las organizaciones o yo como a nivel personal puedo contribuir a los ODS, esta guía de verdad también se las recomiendo, ¿no? Consuma menos carne y pescado, ya que se usan más recursos para la obtención de carne que para el crecimiento de las plantas, utilizar productos que sean reutilizables, mantener el automóvil en buen estado, donar lo que no se utiliza, ser amigable con el medio ambiente, tratar de usar energías renovables, apagar las luces, el televisor, de desconectar ciertas cosas. O sea, estas cuestiones que para la población en general sin duda pues son útiles también y que vale la pena que las incorporemos al momento que un interlocutor o una población, alguien más nos diga, bueno, esto está muy padre, pero ¿cómo lo hago real? Que ese es un poco el switch que nos toca cambiar al momento de pensar en la sostenibilidad y la verdad es que todos podemos hacer algo. Bueno, ¿cómo se consiguen estos pasos planteados? No necesariamente los de pacto global como les enseñaba, sino los que yo les decía en el tema de alineación, en el tema de socialización, pues algunos ejemplos. Hay organizaciones desde muy grandes como Oxfam Internacional, y en realidad si ustedes se ponen a revisar de las grandes organizaciones de sociedad civil globales, en casi todas van a encontrar en sus páginas web o en sus informes distintos materiales o ejemplos de lo que están haciendo por los objetivos de desarrollo sostenible. Hay escuelas que lo están haciendo, hay startups, hay ONGs, ACES, un montón de gente que va a ser el recurrente encontrar esta información de, bueno, cómo es que están contribuyendo a los ODS. Quizás conozcan esta organización que trabaja temas de infancia como World Vision. World Vision tiene presencia en México. Ellos reconocen estratégicamente su contribución a estos objetivos que están por acá, el 1, el 4, el 5, el 11, el 13, el 16 y el 17. Y un ejemplo de cómo contribuyen al objetivo 4, que es sobre garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todos, a través de metodologías como visión lectora, como la que tiene World Vision. Animamos a los niños y niñas a acercarse a la lectura y capacitamos a sus docentes, lo cual a su vez impulsa el desarrollo de habilidades para la vida, como el pensamiento crítico, relaciones interpersonales y comunicación efectiva. Esto a grandes rasgos para su cumplimiento al ODS 4 con una metodología que maneja la organización. Hay otras como WWF, perdón, también con presencia en México,
que trabaja en alianzas, como en este caso con UNICEF y Oxfam, para pues otorgar estos insumos a raíz de la experiencia que han tenido como organización en temas ambientales, pues insumos muy claros sobre qué se tiene que hacer frente a la Agenda 2030 con los objetivos que corresponden a estas temáticas prioritarias para la organización, ¿no? Como el 6, 7, 12, 13 y 14. Otros ejemplos, esto es de recircular, cómo contribuyen también y con quienes trabajan, en este caso con otras empresas con las que colaboran. Para ellos es muy importante este tema de la economía circular, entonces implementando modelos circulares, evitando la generación de residuos y pues con ello pues asumiendo un compromiso hacia, o al menos una aproximación hacia la Agenda 2030. Ellos identifican con el que más se contribuye, es el objetivo 12, producción y consumo responsable, impulsando el empleo de materias primas secundarias frente a materias primas vírgenes, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo considerablemente la generación de desechos a través de la reutilización y reciclado. Y bueno, en otros objetivos, aunque ellos son una de las organizaciones que han tratado de identificar todos sus contribuciones a todos los objetivos, a diferencia del ejemplo que vimos en World Vision, van a haber organizaciones que tratan de hacer este ejercicio con todos los ODS. Pues bueno, aquí en el ODS 7 ellos dicen reutilizando, reciclando, recuperando residuos frente al uso de materias primas vírgenes que permite reducir el consumo energético, también desarrollando nuevos modelos de negocio que incluyan la reducción de los requerimientos energéticos de sus productos y servicios. Como ven, cada sector, cada mandato siempre va a tener pues distintas ópticas. La idea es que las organizaciones sean capaces de identificar estas ópticas y bueno, que se apropien de la agenda, ¿no? Algo que hay que decirle a la gente es que vean la agenda como algo propio, algo que busca el bienestar y la garantía de derechos humanos en todo momento. Esto es de Acciona y, por ejemplo, para el ODS 6 buscamos tecnologías de agua y saneamiento apropiadas para el contexto de la cooperación al desarrollo. Aquí me gusta lo que ellos hicieron en términos de también identificación de metas de cada uno de los ODS. Esa es otra variante que vamos a ver en los ejemplos. Hay quien se va al nivel detallado de las metas y hasta los indicadores de los ODS que son un poquito más complicados y hay quien únicamente se va al objetivo en general. Aquí pues identifican metas 6.1 y metas 6.2, de aquí al 2030 lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a precio accesible y servicios de saneamiento e higiene adecuados. Lo mismo para el tema del ODS 7, ofreciendo acceso a energía sostenible y asequible con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Hay pues obviamente también coaliciones, organizaciones que van más allá, ¿no? Hay organizaciones que detallan el tema de alineación con voluntariado, el tema de alineación con haciéndolo en red. Hay distintas plataformas, yo me atrevería a decir que al menos yo he identificado unas 70 plataformas de seguimiento a ODS a nivel internacional. Y pues bueno, la idea es eso, ¿no? Otra vez, que se apropien de esto y se sumen a las distintas plataformas y los espacios que hay de discusión. Obviamente, estos son ejemplos de organizaciones de sociedad civil, pero si digamos, su plan, su tirada es también al tema de financiamiento, que creo que interesa mucho esto, al tema de alianzas, pues se van a encontrar que también instituciones en México privadas, bancos, un montón de gente también está tratando de hacer esta alineación. Aquí les puse el ejemplo de Santander, ¿no? En un marco institucional que está alineado a la Agenda 2030. Por ejemplo, la Fundación MAPFRE tiene la misma, un poco el mismo tema de alineación, no van tanto hacia los detalles de las metas. Y les quería poner un ejemplo, les voy a poner de ONGs también, pero cómo se concibe este tema de alineación en una organización, en este caso en Iberdrola.
Se los voy a compartir acá el videíto para ejemplificar esto y mientras voy leyendo sus preguntas en el chat. Entonces, les dejo aquí el videíto. Para hacer frente a los desafíos medioambientales, sociales y económicos del planeta, Naciones Unidas ha definido para el horizonte 2015-2030 un Plan Estratégico Internacional Universal, 17 Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos universales y ambiciosos son una llamada a la acción de todos los países, incluyendo organizaciones e instituciones. Por primera vez, el sector privado ha sido incluido en dicho plan, reconociendo a las como vector de crecimiento y desarrollo humano, contribuye a lograr dicho plan y es transversal para los 17 objetivos. Por ello, Iberdrola ha incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, a su estrategia empresarial y a su política de sostenibilidad. Iberdrola suministra energía segura, sostenible y no contaminante, siendo líder mundial en energía eólica. En el programa Electricidad para Todos, Iberdrola ha dado acceso a más de 1,5 millones de beneficiarios en países en desarrollo. La meta es llegar a 4 millones en el año 2020. Otro objetivo global es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En la actualidad, las emisiones de CO2 de Iberdrola son más de un 30% menores a la media del sector. El compromiso es reducir un 50% la intensidad de emisiones de CO2 en 2030 y ser neutra en carbono en 2050. Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. En Iberdrola, la cantidad de agua consumida decrece y es menor a la del resto de las utilities. Respecto a la industria, innovación e infraestructura, Iberdrola ha invertido en los últimos 5 años más de 800 millones de euros en actividades de I+D+I. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Iberdrola protege la biodiversidad en los países donde opera y no tiene presencia en áreas afectadas por estrés hídrico. Alianzas para lograr objetivos. Iberdrola está adherida y participa en programas públicos y privados, proyectos e iniciativas a nivel local y mundial. También contribuye, de una manera indirecta, al logro de otros objetivos de desarrollo sostenible, como el fin de la pobreza. Iberdrola suscribe convenios para evitar cortes en el suministro energético a los clientes en situación de vulnerabilidad. Salud y bienestar. La compañía se ha fijado el objetivo de 0 accidentes. Para ello, cuenta con un plan estratégico en seguridad y salud laboral. Educación de calidad. La contribución del grupo a este objetivo se materializa a través de la inversión en becas máster y doctorado en universidades españolas e internacionales, formación para los empleados, Campus Iberdrola, proyectos de voluntariado corporativo y la labor de sus distintas fundaciones. Para conseguir la igualdad de género, Iberdrola cuenta con una política de igualdad de oportunidades, además de ser pionera e innovadora en iniciativas que ayuden a la conciliación de vida familiar y profesional. Trabajo decente y crecimiento económico. El valor creado por la estrategia y el modelo de negocio de Iberdrola se traduce en más de 390.000 puestos de trabajo directo e inducido. Favorecer la producción y el consumo responsables. El 90% de la producción energética en Iberdrola se realiza utilizando fuentes locales de energía, disponibles en el propio país en el que se genera la electricidad. En Iberdrola invertimos nuestra energía en construir un futuro sostenible. Bueno, como les decía, ese es un mero ejemplo nada más de sector privado, sin embargo, es aplicable a distintos sectores en términos de, bueno, mi organización cuenta con un código de ética,
mi organización cuenta con una estrategia de género, mi organización cuenta con una política de no discriminación, cuenta con un plan de reducción de emisiones, y este plan de reducción de emisiones que sea con el entendido de, bueno, hago reciclaje, hago un manejo de residuos, educo a mis colaboradores en estos temas también, buscamos oportunidades de capacitación y crecimiento profesional y personal para los colaboradores, como está la salud mental de los colaboradores. Son, digamos, estrategias que de alguna u otra forma las organizaciones de todos los sectores se tienen que ir planteando, porque evidentemente la sostenibilidad sin duda empieza primero desde la organización para después atender esta población que puede estar en más riesgo, en mayores condiciones de vulnerabilidad, o bien atendiendo cuestiones ambientales. Ahí sí ya depende otra vez de cada una de sus organizaciones, ¿no? Pero bueno, son otra vez estas preguntas las que toca plantearse en el tema de la alineación. Ahora está, pues bueno, la implementación, y sí hay algunos ejemplos también de México. No sé si algunos reconozcan a esta organización que se llama Proyecto Cantera. Ellos están también en la Ciudad de México y son uno de los ejemplos que conozco bien. De hecho, conozco bien que están alineados a este tema de la Agenda 2030. Ellos, bueno, utilizan el fútbol como motor de desarrollo integral e inclusión social, al facilitar la creación de espacios física y emocionalmente seguros para niños, niñas y jóvenes, los que los convierten en una herramienta para transmitir valores, habilidades para la vida y comportamientos saludables, ¿no? Entonces, dentro de sus programas y también de la rendición de cuentas que hacen al haber realizado también estos procesos de alineación, pues incluyen en porcentajes con alusión a lo que son los ODS también, pues bueno, en sus informes anuales. En este caso, cómo contribuyen al ODS 3, al ODS 3 con este tema de entrenamiento, 181 horas en entrenamiento, actividad física, de dónde están viniendo los chiquitines que en este caso forman parte de los programas de Proyecto Cantera, y pues también, bueno, a qué población se está atendiendo más, si son más niñas o niños, son más mujeres u hombres los que responden a esto, y así sucesivamente, ¿no? Estos son, bueno, eso es lo que hace Proyecto Cantera. Otro más que también cuenta con oficinas en la Ciudad de México es Proyecto Concentrarte. Ellos pues han reconocido que la metodología y su modelo de intervención basado en el reconocimiento de las personas y su capacidad de generar cambios está también alineado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos tratan también de hacer muchísima socialización de la importancia de los ODS en los programas que tienen. Este es otro ejemplo más. Este es ejemplo de la AC Somos Más Decididos en Veracruz. Este es de su informe 2020. También entendiendo que con el mandato organizacional que tiene, que es un eje fuertemente ambiental, no solo contribuye a aquellos objetivos que se relacionan directamente con esto, como el 6, el 12, el 13, el 14 y el 15, que de hecho todos estos objetivos forman parte de la P de planeta, de las esferas que tiene la Agenda 2030, pues adicionalmente también a ello contribuyen a una meta en particular del ODS 4 y otra más de reducción de desigualdades en el ODS 10. Si se fijan aquí nuevamente se está distinguiendo el objetivo y la meta en particular con lo que hace la organización, pues contribuir directamente a estas metas, ¿no? Con colaboraciones académicas, con premios, con este proyecto muy padre que tienen de Ecocina, que es un programa de concientización ambiental para disminuir el deterioro de la cuenca del río de Papaloapan. O sea, ellos pues a través de este programa directamente teniendo esta injerencia en los ODS. Uno de los aspectos que siempre ha perseguido mucho su directora, que es Alejandra Contreras, pues es que también este tema sea altamente socializado, no solo de lo que se hace en territorio,
sino también participando en espacios clave, como se muestra acá, y sobre todo empoderando a la juventud, pues en espacios que dan seguimiento a la Agenda 2030 y en aquellos espacios donde la juventud puede ir también a decir lo que se ha hecho. Eso, pues bueno, otra vez en ejemplos de implementación que ya tienen alineados o ya tienen, ya comprenden a qué ODS contribuyen, y al momento de aterrizarlo a proyectos en específico, como este de cocina, pues están contribuyendo en estas zonas de Veracruz con números claros al tema de los ODS. Otro ejemplo, que es el tema de monitoreo. En monitoreo es saber qué está pasando con la Agenda 2030 en distintos espacios, desde que pueden ser Naciones Unidas hasta lo que pasa a nivel nacional y sobre todo lo que está pasando a nivel local, si es que los gobiernos locales están alineados a la Agenda 2030, que ese es otro tema, y si no lo están, pues obviamente también corresponde a la sociedad civil exigir este tema, sobre todo porque los ODS contemplan instrumentos de derechos humanos que sí les son obligatorios al Estado, pero también aquellos que se relacionan con el medio ambiente sano. Entonces, sin monitoreo es prácticamente, bueno, ya tengo una alineación, ya tengo programas que tienen identificado a qué ODS están contribuyendo con sus metas, ya tengo identificados los proyectos, los números que quiero, y a veces ya tengo resultados. Y entonces cuando tengo resultados, pues también esos resultados hay que socializarlos y mostrarlos. A veces hay quien hace este tema de incidencia, de mostrar sus resultados hasta el nivel más alto que pueden, como en este caso es el de Mayama, la Fundación Mayama, que está acá en Guadalajara. Y pues bueno, que es a raíz de su modelo de intervención también, de los trabajos que hacen con niños en condiciones de alta vulnerabilidad, pues también lo que su modelo ha ayudado a, pues no solo a empoderar a la niñez, no solo a hacer la parte del sistema educativo formal, sino también de digamos, herramientas para la vida, ¿no? Entonces, en este modelo de transformación, diciendo su contribución directa a los ODS, cuando a veces no necesariamente es tomada en cuenta por el gobierno nacional. Obviamente también en el monitoreo, pues hay organizaciones de la sociedad civil que promueven que pues se participe en este tema de la revisión. Yo en alguna vez les comenté, México hizo la presentación de sus avances de ODS este mes de julio de 2021. La última vez que lo realizó fue en el 2018 y la anterior fue en el 2016. Lo ha hecho en 3 ocasiones. En las 3 ocasiones ha habido participación de la sociedad civil, ha habido informes sombra o informes alternativos o informes luz, dependiendo cómo le llame cada quien. Y la que se hizo desde la sociedad civil fue esta que está por acá. Participaron más o menos unas 75 organizaciones de la sociedad civil, la mayoría basadas en la Ciudad de México, donde, bueno, también es un diagnóstico importante para saber cómo se sienten las organizaciones en el proceso de inclusión en estos temas, pero también en cómo perciben la implementación de la Agenda 2030, tanto positiva como negativamente, aunque a veces al gobierno no le guste mucho, pero es una de las aportaciones que tiene que tener la sociedad civil en el tema de monitoreo de los informes anuales, sino también, pues bueno, ir un poquito más allá y hacer una incidencia colectiva en los sitios donde esto sea una posibilidad. Y bueno, en México sí contamos con esto. Yo en alguna vez les comenté, es la Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Cancillería un poco que concilia estos espacios, pero pues esto también requiere que las organizaciones sepan que estos espacios están disponibles para ellas, pues si no, ¿qué sentido tiene, no? Todavía tenemos mucho trabajo que hacer en el país en términos de cómo difundimos los espacios que hay disponibles y las contribuciones que pueden tener las organizaciones. El tema de financiamiento, que es otro aspecto clave para
pues este tema de alinearnos a lo que implica la Agenda 2030 requiere no solo de lo que hacemos como organizaciones, los presupuestos o los recursos con los que contamos para llevar a cabo proyectos, programas o iniciativas que tengamos, otra vez pensando en que estos no nada más implican recursos monetarios, sino también talento humano, también recursos tecnológicos o de aquellos que podamos sacar mayor ventaja. Y obviamente también hay instituciones que, sean públicas o privadas, pues están apostando a que el esquema de financiación al desarrollo tenga sin duda esta alineación a los ODS, ¿no? Hay mucho tema para organizaciones que a lo mejor no lo dimensionen, pero ir pensando en cómo nuestros proyectos pueden también captar recursos si tienen un componente de mitigación o adaptación al cambio climático o de energías renovables, ¿no? Si bien sé que a lo mejor van a decir, bueno, Carol, es que estoy tratando un tema que a lo mejor no se alinea de manera directa, otra vez, tratemos de pensar aquello que dentro de nuestros programas pueda fortalecer una educación para el desarrollo sostenible y también el componente ambiental. Si vamos a empoderar a las niñas y niños o si vamos a tratar con un tema de embarazo de niñas adolescentes o un tema de salud sexual y reproductiva, todo de alguna u otra forma se puede ligar a la sostenibilidad. Y bueno, sí, la noticia es que todo tipo, digamos, de estas grandes iniciativas de ahí de cooperación al desarrollo global sí están siguiendo pues el esquema que traen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Hay otras iniciativas que han sido más dirigidas, quizá ustedes conozcan la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Alemania, la GIZ, donde se han sacado iniciativas específicas para el fortalecimiento de la sociedad civil en objetivos. Esta me parece que fue de 2018, si no me equivoco, donde pues se buscó fortalecer el conocimiento de las organizaciones en los ODS, pero también su participación desde el ámbito territorial en el diseño de lo que se convertiría en la Estrategia Nacional de Agenda 2030. Y bueno, hay otras, la Agencia de Cooperación Francesa también lo trae, la Agencia de Cooperación Española también lo trae, si bien a veces estas instituciones no tienen una convocatoria abiertamente directa para las organizaciones, aunque hay algunos casos en los que sí están dirigidas estas convocatorias a que los gobiernos las faciliten. Y cuando los gobiernos las facilitan, pues algo que sí están pidiendo estas agencias de cooperación al desarrollo es que tengan una alineación hacia los ODS. En general, en nuestro país en este momento, esto ha bajado un poco, quizá por los obstáculos a las organizaciones de la sociedad civil. Creo que sí hay que decir las cosas como son, pero bueno, lo que podamos de alguna forma brincar o saber que están disponibles todos estos instrumentos y procesos a nivel internacional es importante. Así como se lo digo a los municipios, también le digo a las organizaciones de la sociedad civil, hay que en la medida de las posibilidades tanto capacitarse, juntarse con otros que les sepan al tema de cooperación internacional al desarrollo, porque todo se está moviendo hasta esta agenda. Y teniendo estos impedimentos o esta falta de apoyo desde el Estado hacia las organizaciones de la sociedad civil, pues es el momento en que las organizaciones de la sociedad civil empiecen a mirar a lo que hay allá afuera, si es que no lo han hecho. Bueno, en el tema de seguimiento, en su momento también les compartía que es importante saber lo que está pasando con la agenda. Pocas personas saben que han habido algunas modificaciones, por ejemplo, al tema de los indicadores del ODS 17, que habla específicamente de la participación de organizaciones de la sociedad civil. Y pues bueno, es importante que sepamos cómo, si yo no puedo desarrollar una herramienta de rendición de cuentas específica de ODS como organización, a lo mejor sí me puedo juntar con aquellas coaliciones de sociedad civil que sí lo están haciendo, que les decía, yo he identificado más de 70
son muchísimas en todos los países. Hacen constantemente informes alternativos, tienen herramientas para facilitar que organizaciones de base o trabajando en el nivel muy local estén enviando insumos, al menos perspectivas de cómo están las cosas en sus territorios y comunidades, cuando no es posible que esto suceda, sobre todo con gobiernos centrales, ¿no? En México todavía se permite, pero hay otros países que son más restrictivos en participación de sociedad civil. Entonces, por eso también el boom y nacimiento de tantas coaliciones. Me atrevo sin duda a decir que uno de los aspectos positivos de la Agenda 2030 ha sido, pues, que ha permitido, aparte de ser una hoja común, pues le ha dado una línea base a las organizaciones para articularse y demandar cuestiones, procesos, derechos o cumplimiento de ciertos compromisos que tienen sus gobiernos frente a derechos humanos y la temática ambiental. Entonces, es bonito ver, esto es uno de los aspectos otra vez positivos de la agenda, pues que estamos pues teniendo un punto de encuentro, ¿no? Un punto común. No es fácil, las organizaciones de la sociedad civil, más en nuestros países, son complicadas, tienen diferentes mandatos, diferentes perspectivas, trabajan en territorios a veces sumamente contrastantes, pero bueno, yo siempre le digo a la gente, ¿quién le va a negar el espíritu de la Agenda 2030? El hecho de que queremos dignidad para todas las personas, oportunidades entre hombres y mujeres y acceso a saneamiento, acceso a educación, o sea, creo que nadie está en contra de eso. Y si lo está, bueno, es porque anda en otras cosas, pero es un punto de encuentro para todos y tenemos que aprovecharlo. Les voy a poner un ejemplo de este tipo de esfuerzos de coaliciones de sociedad civil desde la República Dominicana para que se den una idea de cómo allá están trabajando este tema de las coaliciones y cómo están contribuyendo al tema también de la revisión de ODS. Entonces, se los pongo por aquí. Hablando de los ODS, ¿verdad que sí? Y nos visita Severín Carminati de Alianza ONG. Él es oficial de proyecto de esta institución. Bienvenido. Gracias, Amalfi. Un placer estar aquí contigo. Qué bueno tenerte aquí, Severín. De verdad que para nosotros es un placer, y más este tema que muchas organizaciones desconocen, y como hablábamos fuera de este espacio, le cuesta como enlazar los proyectos que van a ejecutar con lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuéntanos un poquito acerca de si realmente se están implementando los ODS aquí en República Dominicana. Claro. Mira, solo para recordar a todas las personas que nos están siguiendo que los ODS es un marco de 17 objetivos acordado en 2015 por Naciones Unidas, 193 países, de los cuales la República Dominicana. Entonces, es un guión para el desarrollo de tanto a nivel social, económico y medioambiental del país hasta el 2030. Se pone en paralelo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, y la idea es guiar todas las políticas públicas impulsadas por el gobierno para lograr erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y asegurar la calidad de vida para todos en un ambiente saludable. Entonces, en ese sentido, para implementar esos objetivos, el gobierno creó una comisión interinstitucional de alto nivel para el desarrollo sostenible. Como lo mencionaste ahorita, que con el tema de Academia de 2030, esa comisión junta a todas las instituciones públicas que tienen que ver con esos objetivos y va trabajando con varias subcomisiones en guiar ese proceso. Todavía estamos a casi 3 años del inicio de los ODS, todavía estamos en la fase de identificación de dónde estamos, qué nos falta, porque los ODS son 231 indicadores, son muchos. Son muchos. Y en la capacidad estadística del país se ha demostrado limitada para poder medir adecuadamente todos esos indicadores. Entonces, con el apoyo del sistema de Naciones Unidas, el gobierno de la Dominicana, también con el apoyo de sociedad civil y varias organizaciones que están trabajando en esas comisiones, de la cual es la Alianza ONG, estamos en el proceso de identificar cuáles son las brechas, cuáles son las cosas que faltan y dónde habrá que empujar de manera prioritaria para poder lograr a 2030 esos objetivos.
Entonces, este año hay un momento muy importante para este proceso de implementación, que es el Informe Nacional Voluntario. El proceso de la Agenda 2030, Naciones Unidas ofrece cada año en el Foro Político de Alto Nivel, que se reúne cada año en julio en Nueva York, la posibilidad de presentar un informe. Entonces, este año es muy importante porque Dominicana va a presentar por primera vez su informe voluntario. Es un momento muy, muy importante. Eso va a suceder la semana próxima, el 17. Y va a ser difundido en vivo en la televisión de Naciones Unidas y invito a todos a poder seguirlo. Se va a presentar un informe que da cuenta de qué tanto hemos avanzado, qué tanto hace falta, cuáles son los desafíos hasta ahora. Entonces, es algo que estuvo mirando desde muy cerca desde Alianza ONG y de hecho nosotros estuvimos trabajando en paralelo un informe desde la sociedad civil. Porque sabemos que el gobierno tiene una manera de trabajar, hace su informe, es su responsabilidad y lo hace, y lo acompañamos en este proceso. De hecho, hubo una consulta a sociedad civil que fue muy buena, entendemos, pero también es importante para nosotros recoger las voces de toda la mayor cantidad de organizaciones para entender cuál es su perspectiva de qué tanto se está implementando, qué tanto se está realmente involucrando la sociedad civil, qué tanto están participando en esas comisiones a nivel sectorial, a nivel territorial, dónde se están quedando los ODS y dónde están llegando realmente. Entonces estuvimos haciendo todo un proceso de informe de estos últimos meses, que de hecho ya está listo y lo vamos a publicar ahora en línea, y invitamos a toda la organización a enterarse, porque realmente es muy importante para las organizaciones seguir el proceso de ODS, tanto como dijiste, para el tema de alineación de sus proyectos y saber cómo yo estoy incidiendo a los ODS. Exacto. Porque los ODS no es solo una cosa de gobierno, es una cosa también de las mismas organizaciones. Son muy ambiciosos, solo se van a lograr si todos trabajamos juntos y todos lo hacemos. Ustedes tienen la carpeta en línea, Sí, tenemos una carpeta en línea. Tienen una carpeta en línea donde allí todas las instituciones interesadas en conocer qué dicen estos ODS para que les ayude a sus proyectos a alinearlo para que tengan resultados. ¿Cómo pueden acceder a esa carpeta? Exactamente, esa carpeta porque la información es tan importante, entonces es una carpeta en línea. Ahí la tenemos en línea. La tienen en línea, sí. bit.ly/ODSRD en mayúscula. Entonces ahí hay toda una serie de subcarpetas que tienen todos sobre lo mismo ODS, como sobre el trabajo de la comisión, sobre el proceso de seguimiento desde la sociedad civil y todo lo que puede ser de interés para una organización para entender mejor cuáles son esos ODS, cómo funcionan, cómo uno se puede alinear con los objetivos y cómo puede hacer también la labor de monitoreo, porque abarca todos los temas, abarca toda la área de trabajo del gobierno y la sociedad civil tiene una doble función, tanto para poder apoyar en la implementación y llegar a asegurar que nadie se quede atrás, y eso es un mensaje muy importante de los ODS, que nadie se quede atrás, pero también la sociedad civil y todas las organizaciones son muy importantes para monitorear y asegurar que el gobierno y la política pública realmente están llegando, están siendo y que se le pueda dar un seguimiento de que las cosas efectivamente se ejecuten tal como lo está prescrito. Exactamente, no queremos que sea un sueño. Antes de los ODS había la Agenda del Milenio, eran 8 objetivos que se desarrollaron entre 2000 y 2015, pero fue un proceso muy vertical que no tuvo muchos resultados, que tuvo algunos resultados, pero inicio en la elaboración de objetivos. Y ahora, asegurando que está totalmente en paralelo con la Agenda Nacional de Planificación, tenemos una real oportunidad de hacer una diferencia, que en 2030 la República Dominicana sea un país realmente mejor, más equitativo y donde todos tengan las mismas oportunidades. Bueno, esperemos que realmente al 2030 nosotros podamos lograr esos objetivos. Gracias, Severín, por acompañarnos. Bueno, en ese ejemplo, si se fijan, es de otro país, pero las prioridades son sumamente similares. O sea, en realidad, este tema, como les decía, de la alineación
siguen, digamos, una ruta para todos los países, todas las coaliciones, y otra vez en una doble función o un doble rol que pueden tener las organizaciones, como facilitadores también de su implementación, pero sobre todo teniendo una exigencia de rendición de cuentas, o bien pues haciendo a su gobierno pues un mayor impulsor y estando comprometidos con esta agenda. Entonces, este es otro tema importante, no hay que dejarlo pasar de lado, porque a veces lo que no encontramos en casa o a nivel local, pues sí están haciendo otras organizaciones, y la ventaja que en este momento tenemos con la tecnología, como lo hacemos con con esta llamada o esta conferencia, pues se relaciona mucho con eso, cómo intercambiar tan buenas experiencias y estar conectados con lo que están haciendo muchas organizaciones. Eso, otra vez, que es la que se presta más a la creatividad, esa sí está adaptada a lo que pueden hacer cada organización. Las organizaciones conocen a la población con la que están trabajando, saben el potencial que estas comunidades tienen también para convertirse en defensores, en promulgadores o en replicadores de lo que implica la sostenibilidad y lo que implica la Agenda 2030. Entonces, también aprovechar estos espacios en donde se pueda difundir lo que son los ODS es sumamente importante, ¿no? Porque vean los ODS como una herramienta de exigibilidad de derechos, de garantía de derechos, pero también como una herramienta para potenciar la creatividad y las soluciones que pueden brindar muchas de las personas que están trabajando en esto. Esto se ha visto por todos lados, se ha tratado de hacer muchísimo ruido sobre los ODS. Ya vieron algunos de los poquitos ejemplos, porque en realidad hay muchos que en el tema de comunicación están tratando de hacer todos los sectores como para decir, hey, todos vamos como por el mismo camino, a pesar de que haya todavía desarticulaciones, pues nos quedan 9 años para seguir dejando este mensaje en clave. Y pues es un buen tiempo, no es tarde para seguir difundiendo los ODS. Hay gente que me ha hecho esta pregunta, porque yo he difundido este tema incluso antes de que se terminaran de diseñar los ODS, y es bueno, es útil si no vamos tan bien en las estadísticas, si no hemos cumplido con muchas de las metas, por supuesto que es un buen tiempo para hacerlo, y pues para seguir creando conciencia entre la ciudadanía. Y pues poco a poco se han hecho populares. La diferencia con sus hermanitos mayores, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS son ya más populares, más ampliamente conocidos. La juventud está muy involucrada en ellos. El sector privado también le ha impulsado. Y pues bueno, la sociedad civil por su parte también haciendo lo que le corresponde. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esta socialización? Les voy a poner 2. Los 2 ejemplos de socialización son primero de una universidad en contacto con organizaciones de la sociedad civil y empresas, y el otro es particularmente de una ONG que ha trabajado este tema de la sociedad. De hacer en esta socialización. Hacer los ODS y lo que los ODS suponen para el futuro de la humanidad me parece fundamental entre gente que dentro de 10, 15 años va a estar dirigiendo empresas e instituciones y van a tener la responsabilidad de aplicar precisamente y de conseguir que los ODS se cumplan. Si te comprometes con estas cosas, si te lo crees, tú puedes cambiar las cosas. Busca donde te dejen cambiarlo, busca donde puedas hacer algo, y por pequeño que sea, ese es un camino que va sumando y se va construyendo. Voy a decir muy rápido una de las cosas que más admiro de la Universidad Europea, que es la multiculturalidad, porque eso es algo que a mí me ha permitido que Accenture España sea la primera organización en el mundo en poder demostrar que contribuye a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que queremos es que cualquier persona con capacidad de trabajar en el mundo sea un poquito mejor gracias a LinkedIn, nada menos. Con estas jornadas lo que hace la universidad es informar en muchos aspectos que no se tocan mucho, y entonces está formando y educando. A todo el mundo nos gustaría que cambiasen determinadas cosas dentro de nuestra sociedad, pero a lo mejor nadie
quiere ser la cabeza de la revolución. Y yo creo que a día de hoy solidaridad también es revolución. Bueno, esto es de universidades trabajando con empresas y con ONGs para un tema de difusión. Yo he visto cantidad de actividades, desde ferias, charlas, conferencias, seminarios, en línea o presenciales, ahora que más o menos se está pudiendo hacer esto ya, también cuentan. Obviamente hubo un impacto severo del tema de la pandemia con esto, pero también les puedo decir que hay muchas buenas prácticas y buenos ejemplos de cómo la pandemia ayudó también a impulsar la importancia del tema de los ODS, particularmente contribuyendo a esto de la socialización. Les dejo este otro ejemplo de cómo algunas ONGs han hecho este tema de la socialización. Bueno, entonces también si dentro de esta identificación de prioridades en lo que hace una organización que puede ser pequeña, impulsando al menos nuevos 150 personas que estén capacitadas en ODS, construyendo también dentro de su red de personas que son beneficiarias un impulso hacia la Agenda 2030, también sin duda eso es importante. Tengo muchos ejemplos de diferentes sectores. Sé que me preguntaron del tema de mujeres, por ejemplo, de igualdad de género, de salud mental. Sí las hay, nada más sí les pido, por ahí les dejé mi correo, que me envíen un correíto con la temática específica, tanto de alineación, por ejemplo, si necesitan algo de alineación en salud, ejemplos, o manuales de cómo hacer este tema de alineación con igualdad de género. Hay muchos documentos que les pueden ser de utilidad. Nada más ahí sí les pediría que por fin me lo escriban directamente para poderles enviar estos ejemplos. Y bueno, la idea en el tema de evaluación, porque la misma resolución que le da nacimiento a la Agenda 2030 y los ODS dice en todo momento que la construcción de exámenes periódicos o de revisiones periódicas se tiene que hacer de la mano con todos los sectores, particularmente desde la sociedad civil. Y como les decía, nuestro país este año fueron 2 equipos, parte de la comisión intersecretarial que acompañó al gobierno en este tema de revisión, llevando las voces de la sociedad civil, equipo Pueblo AC y de Hunger Project México, quienes de alguna forma convocaron al resto de las organizaciones para contribuir a este tema de la consulta que se hizo alternativa, pero también lo que dice el Informe Nacional Voluntario de México. No es la única participación que ha habido de sociedad civil para el tema de revisión de ODS, han habido muchas otras, pero digamos que la contribución directa en el Informe Nacional Voluntario de México se hizo así este año. Todo esto está detallado en este documento, que si le ponen en Google Informe Nacional Voluntario 2021 de México, les debe de salir allí el PDF.
Y bueno, también les menciona un poco de buenas prácticas. Ahí también van a haber casos de organizaciones o diferentes sectores que están trabajando con los ODS en México, y hay muchas otras iniciativas ciudadanas que están en esto dando seguimiento. Entonces, recapitulando nuevamente, la Agenda 2030 debe estar alineada, implementada, monitoreada, financiada, seguida, socializada y evaluada. La metodología, como les dije, digamos que estos pasos se identifican a raíz de todo lo que está sucediendo con la agenda, de cómo está planteada, cómo están planteado el tema de los objetivos y los indicadores. Y bueno, cualquier metodología, mientras de alguna u otra forma cumpla con la función de interiorizar en la organización el tema de la sostenibilidad, hacer a otros o contagiar a otros con este tema de la sostenibilidad y rendir cuentas sobre ello es lo que se espera de las organizaciones. Ya de ahí, de acuerdo a la capacidad que tenga la organización, el tiempo que le pueda dedicar a esto, a lo mejor no va a ser una identificación de todas las metas y todos los objetivos, pero al menos aquellos que son prioritarios sí, pues para poder crear formas de realmente medibles de cómo está funcionando el desarrollo sostenible en nuestras comunidades. Otra vez, haciendo énfasis en que la Agenda 2030 es una cuestión única en su tipo que han hecho los países en las últimas décadas, como para ponernos todos de acuerdo, véanlo más o menos así, que tenemos que seguir desde todos los sectores. Les voy a dejar un videíto aquí que es poco conocido, a pesar de lo bueno que está, de una de las voces que ha tratado de estar pues inmersas en este tema del desarrollo sostenible. No se los puedo poner todo porque está bastante larguito, pero sí digamos, la parte más significativa de Natalia Vargas, que ella es pues, una mexicana una niña mexicana que habla de pues qué es lo que tenemos que hacer con la Agenda 2030 a raíz de esto. Entonces, un segundito aquí. Remediar estas situaciones. ¿Creen ustedes que podría mejorar el mundo una vez más? Afortunadamente ya existe un plan, pero solo puede funcionar si todos trabajamos juntos. En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas, que representa la población de 193 países, anunció los 17 Objetivos Mundiales del Desarrollo Sostenible, enfocados en las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y las alianzas, a fin de alcanzar 3 propósitos: erradicar la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y luchar contra el cambio climático. En otras palabras, proteger el planeta y lograr que este mundo sea un lugar más seguro, más justo y más equitativo. Tenemos que alcanzar estos objetivos para el 2030, y como es un plan, se puede comprobar si lo estamos cumpliendo. No falta mucho para el 2030. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros, usar nuestra imaginación y creatividad, pero sobre todo, comprometernos con el cambio. Si damos a conocer estos objetivos de manera masiva, otras personas podrán interesarse, y así la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsables. 13. Acciones por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17. Alianzas para lograr los objetivos. Después viene la parte más emocionante, que es pensar cada uno de nosotros qué podemos hacer para aportar nuestro granito de arena. Una manera de proteger el planeta sería no desperdiciar el agua, los alimentos y la electricidad. Si defendiéramos a las personas que son tratadas injustamente, también marcaríamos una gran diferencia, así como respetando los derechos humanos. Como son 17 objetivos, tenemos posibilidad de contribuir de muchas formas con nuevas ideas, pero sobre todo, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de disponer de agua limpia y potable o reciclar toda la basura y nuevas soluciones en contra de la inequidad de género.
Afortunadamente ya se realizan acciones en muchas partes del mundo para lograr los objetivos, pero aún no es suficiente. En cuanto a acciones por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, existe por ejemplo la campaña No Straw o No Uses Popote, que evita la contaminación y protege la vida marina. Hay organizaciones que están limpiando los mares de basura y plástico. También hay campañas que promueven el reciclaje, entre muchas otras. Yo en lo personal me he preocupado por el medio ambiente. He participado en campañas de limpieza y reforestación en mi ciudad y hace poco participé junto con unos compañeros de mi salón en una feria de ciencias dentro del colegio, en donde nuestra consigna era crear un producto que ayudara al medio ambiente o mejorar uno ya existente con la misma finalidad. Al principio no teníamos una clara idea de qué hacer, pero después se nos ocurrió hacer unos lápices reciclando periódicos. Pero la idea no nos convenció del todo porque ya se fabrican y no sabíamos qué mejorarles. A partir de esta opción, se nos ocurrió hacer una masa utilizando hojas secas de árbol molidas que mezclamos con los residuos de pegamento que nos sobró de los lápices de periódico. Y con esto enrollamos puntas de lápices y grafitos. Después dejamos que se secaran para probarlos y el resultado nos sorprendió. Luego nos dimos a la tarea de buscar un producto que sustituyera el pegamento, así no estaríamos utilizando químicos, y experimentamos que la grenetina puede cumplir con el mismo propósito y es de origen animal. Presentamos este producto en la Feria de Ciencias porque creemos que puede ayudar a evitar la tala de árboles que se cortan para producir madera para hacer lápices, y esto hizo que ganáramos el primer lugar. Como pueden ver, todos podemos contribuir y proponer. Solo nos quedan 12 años antes del 2030 y hay mucho por hacer. Los invito a tomar acciones, participar y aportar para que juntos y unidos logremos los 17 Objetivos Mundiales del Desarrollo Sostenible. Manejamos un modelo de vida que tristemente no respeta los límites biofísicos del planeta, pero ahora ya sabemos que tenemos que poner la protección en el centro. Vivimos en la Tierra y dependemos de ella para vivir. Aunque no todos compartimos la misma cultura, todos compartimos el mismo planeta y todo lo que necesitamos está justo aquí siempre y cuando lo cuidemos. Tenemos un compromiso con el planeta y con las personas que lo compartimos y lo compartiremos. Sí, seguramente algún día encontraremos vida inteligente en otro lugar o tendremos la capacidad de crear el ambiente necesario en otro lugar. Pero mientras tanto, les propongo que usemos nuestra inteligencia y salvar al planeta que llamamos hogar. Tal vez muchos de ustedes dirán, suena interesante o mira, qué bonito. Pero lo que realmente necesito es que en este momento tu cabeza ya esté ideando y aprobando tu aportación para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Manos a la obra. Gracias. Bueno, ese es un ejemplo de esta niña de Natalia Vargas. El video ya es de 2018. A diferencia del 2018, ya son 9 años los que le restan a esta agenda para cumplir con estos pasos. Hay rutas, hay ejemplos, hay muchísimo material abierto y disponible para que las organizaciones puedan inspirarse en otras ideas como las que les mostré, pero también hacer las propias, ¿no? Y así como lo menciona Natalia, así como yo lo he visto al recorrer este tema de la Agenda 2030, también se apela mucho a que la utilicemos como una herramienta para fomentar la creatividad, tanto otra vez con sus colaboradores, con ustedes mismos, como con las comunidades con las que trabajan. A veces se concibe el desarrollo o la mejora como este tema de crecer y crecer y crecer, incluso si vemos las estadísticas del Producto Interno Bruto, lo que implica el crecimiento, casi todo es lineal. Y yo les he mostrado esto de la economía de la dona desde la sesión 1, que es el hecho de que tenemos que cambiar esos modelos lineales por modelos circulares donde tengamos como sello la cuestión ambiental y ecológica, no excediendo los límites planetarios, que también ya lo vimos, pero no cayendo al centro del abismo por no ser capaces de garantizar derechos humanos a las personas que nos rodean. Entonces, para llegar a esta economía de la dona, para llegar a otra vez el espacio seguro de los límites planetarios, los ODS son un primer vehículo. Por eso insisto en su importancia, insisto en el llamado a que las organizaciones a través de estos ejemplos y pasos que les compartí puedan ir haciendo lo mismo e ir contagiando otras organizaciones y personas para que así lo hagamos.
esta no es una presentación quizá tan técnica como la que tuvimos quienes a lo mejor participaron en la primera en términos de estadísticas, pero pues no andamos nada bien. La emergencia es más que clara y pues la oportunidad está aquí, y de verdad no exagero al decir, y a todos, tanto los teóricos del desarrollo sostenible como activistas, personas jóvenes que están en esto, pues bueno, vamos a ser una de las generaciones que tengan la última oportunidad para llegar a este punto de equilibrio, ¿no? Después se pueden descontrolar las cosas a un grado de que ya no haya nada de oportunidad para hacerlo. Entonces, con esto sí concluimos el tema de introducción a la alineación. Nos quedan las sesiones donde trabajaremos en grupos, un poco en estrategias sobre unos trabajando en implementación, otros trabajando en socialización, y bueno, con algunas preguntas guía en las próximas sesiones, pero nada más para que se den una idea nuevamente de los pasos a seguir que están acá, ¿no? O sea, empezar a pensar, bueno, ¿cómo como organización me voy a juntar con mis colaboradores para analizar primero que nada la Agenda 2030 y sus metas? Después, ¿cómo voy a integrarlas a los proyectos, programas, iniciativas o incluso ideas que ya tenemos? ¿Cómo monitorear cómo están las demás organizaciones en este tema? ¿Qué valor agregado tengo al haber alineado la Agenda 2030? Incluso para aplicación al siguiente paso, que son los recursos financieros o tecnológicos o las convocatorias disponibles. Yo también en sesiones pasadas les exponía solo algunas de las muchas que hay. Por supuesto, trabajando en red, conociendo lo que está pasando a mi nivel local. Ahora que están en cambios de administraciones en muchos lugares del país, asegurándonos de que el Plan Municipal de Desarrollo al menos contemple esto, entre muchos otros espacios en los que se puede participar, y sobre todo pues asegurando de que pasemos la batuta, pasemos la palabra, repliquemos el mensaje a otras personas y otras organizaciones para ver, medir y saber cómo andamos en todos los sectores, no importando lo grande, pequeña que pueda ser una organización. Hay organizaciones pequeñas que han transformado la vida completa de países y pues cualquiera lo podemos hacer. Entonces, si hay alguna pregunta, con mucho gusto se las puedo responder. De los ejemplos, que sé que a lo mejor es lo más útil para ustedes, con mucho gusto les puedo compartir esta guía de pacto global, que por ejemplo a mí me parece es una de las más sintetizadas, que nos dice, bueno, estos son como los pasos a seguir, aunque pueden consultar, por supuesto, como lo han hecho otras organizaciones, desde la parte de la comunicación, desde la parte de la capacitación, desde la parte de cómo identificar líneas de acción dentro de programas y proyectos estratégicos. Sí, con mucho gusto se los puedo compartir. Para quien se les salió el chat o la conexión, les dejo nuevamente mi correo por aquí. Y pues también conectarlos, ¿no? Hay muchas organizaciones que ya han hecho estos procesos de alineaciones. Les mostré al menos 2 de la Ciudad de México, Proyecto Cantera y Proyecto Concentrarte. Lo que ha hecho Somos Más Decididos en Veracruz, y muchas otras que de verdad en el país, hasta personas de la tercera edad en Hidalgo, con Envejeciendo Juntos. Muchas organizaciones, les digo, que tienen ya estos ejemplos, e incluso hasta el nivel de informe anual o de rendición de cuentas. Así que se los comparto ahí. Escriban un correíto y con mucho gusto les envío, y si me escriben un correo diciéndome también la temática específica, les puedo compartir algunos ejemplos que les serán útiles. Y no sé si hay alguna... ¿Tienen alguna pregunta que hacerle a la maestra? ¿Algún comentario? Ya sea que quieran tomar la palabra o por medio del chat. La siguiente sesión empieza a partir del 4 de noviembre.
Perfecto, si no hay más dudas ni comentarios, con esto cerramos la sesión. Les estoy poniendo en el chat la liga para que nos hagan favor de contestar la evaluación, por favor, y me voy a permitir compartir la pantalla. Maestra Caro, la Junta quiere hacerle un reconocimiento. Este reconocimiento se lo vamos a mandar por medio del correo electrónico, pero también lo queremos hacer de esta forma. La Junta de Asistencia Privada en la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Carol Alejandra Arámbula Carrillo por su participación en la sesión de formación y desarrollo, introducción a la alineación de los ODS en las organizaciones, cerrando el día 21 de octubre. Perdón, se salió de... Firma Sergio Gómez Sainz, jefe del Departamento de Desarrollo y Capacitación. Muchas gracias. Muy agradecidos. Cuídense, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, Fer, por la interpretación. Que pasen buena tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. Igual. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes.